Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Musically, series go, never quit, fuck your bitch. If you wanna win, then all the money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot. Blow up like a gunshot. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. También estamos por Canal 11, la red de Huancayo en el centro del Perú, con tu programa esperado siempre a nivel de América Latina, gracias a la magia de Internet, también conectados con el mundo. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, pues vamos a estar conectados con Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, como decían por ahí. Carlos Gardel, Carlos Gardel. La melodía de Carlitos Gardel, que algunos dicen que nació en Uruguay, otros dicen que nació en Colombia. Bueno, el embajador de Uruguay nos dijo que había nacido en Uruguay. Me dice, no, él es uruguayo. Y la eterna polémica. Hay una partida de nacimiento de Gardel que dice que nació en Francia. Ah, también, ¿no? También, bueno, también otros dicen que es francés. Esa es la eterna polémica que tenemos. Y tenemos también al doctor que acaban ustedes de escuchar que está en New Jersey. O sea, tenemos Caracas, Buenos Aires y New Jersey. Nuestros invitados, vamos a rápidamente con el panorama global. La preocupación que existe a nivel mundial, pues es el pleito entre estas supuestas hegemonías de los últimos tiempos entre Rusia y atacando un poco al más débil, que en este caso es Ucrania, y bueno, la controversia de lo que pueda pasar con Vladimir Putin, no sé qué más. Pero también tenemos una noticia ya que tiene que ver con la naturaleza, el huracán Ian, que ha preocupado y preocupa aún a gran parte de los hispanos residentes en el estado de la Florida y a los propios norteamericanos, ¿no? A Dios gracias, no se reportan dolencias humanas, pero sí físicas. Hay catástrofe, lamentablemente ha sido fuerte. Nos comentan por ahí que no solamente ha sido el punto de epicentro la Florida, sino también Centroamérica, Cuba, hasta Venezuela. Tengo entendido también se ha sentido un poco fuerte la aparición de este huracán, lamentablemente. Pero en lo interno ya en Perú, recuerden que estamos con el fondo de Machu Picchu, pues el Perú se bate en las próximas horas en tareas políticas. Los peruanos a partir de ahora no pueden beber, está prohibido beber, porque estamos en abstinencia total debido a que el domingo hay elecciones. Y si alguien se atreve a romper esta situación, pues simplemente va a tener que sacar de su bolsillo aproximadamente $500, un poquito más de $500 es la multa. Así es que los que nos están siguiendo, dejen la alegría para el final de la elección, ¿no? No estén celebrando antes de tiempo.
Y siempre está también el hecho de que, ya que tenemos invitados juristas, el hecho de que tengamos dentro de los candidatos pues, una cantidad numerosa de gente con problemas legales, ¿no? Problemas legales no por falta de documentación, sino por problemas de pleitos nocivos para la salud normal de lo que significa la convivencia en América Latina, en este caso en el Perú, ¿no? Gente que ha tenido, por ejemplo, acusaciones por colusión, tráfico de influencias, malversación de fondos, contratación irregular de funcionarios, licitaciones públicas, entrega de canastas por el COVID-19 totalmente anómalas, agresión y violencia familiar, son algunas de las particularidades de los candidatos, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la legalidad del Jurado Nacional de Elecciones para haber permitido que todos estos señores pues sean candidatos y estén a punto de ser elegidos, ¿no? Muchos vecinos no tienen esta información y simplemente es probable que una gran cantidad de gente acusada con estas situaciones que les menciono pues sean electos este domingo. Eso es una situación lamentable para la democracia en el Perú. Y esto se repite, no es una configuración peruana, se repite en el escenario latinoamericano, ¿no? Parece que somos muy permisivos o hay una especie de mafia a nivel de nuestros procesos electorales y de los que nos representan a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Creemos que ahí debe llegar un poco más la ley, como debe ser, ¿no? E impedir que se inscriban al menos, ¿no? Ya, ahorita no hay nada que hacer, ahorita hay que elegir simplemente, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pero yo puedo elegir, por ejemplo, a un candidato que tiene problemas hasta con su familia, ¿no? O sea, con su hijo y no sé qué más, pero problemas serios, ¿no? Totalmente sacados de lo que podría ser una especie de cuento de Edipo, ¿no? Una cuestión así media rara. Y sin embargo, dicen, no, tiene tremendo currículum, es un hombre preparado, ha estudiado en no sé dónde, y finalmente es entretelón lo que le decimos al vecino, pues que lo piense bien, porque este señor primero tiene que resolver su problema normal de su convivencia, incluso emocional, para luego pensar en que pueda resolver algún problema de la vecindad, asumir un cargo, ¿no? Como debe ser. O sea, yo creo que el lector debe descartar en automático a personalidades que tienen este tipo de problemas serios, ¿no? Otros que están acusados y que, por ejemplo, en el camino pueden llegar a ser impedidos de ocupar el cargo. Si se da la sentencia, en automático no podrían ser alcaldes, ¿no? ¿Quién sería el alcalde? El que le sigue. Y si analizamos al que le sigue, resulta que el que le sigue en la lista tiene problemas bastante serios, incluso con el prófugo de la justicia, que es uno de los ministros, el ministro Silva, ¿no? Y este señor ha tenido llamadas telefónicas y no sé qué más. O sea, sería alcalde en el supuesto caso de que su candidato sea sentenciado durante su periodo. Y estaríamos a expensas de un ciudadano que prácticamente se ha manejado dentro de lo que ha significado la mafia de los últimos tiempos, y con un prófugo de la justicia, como es el ministro Silva, que actualmente está buscado por el gobierno peruano. O sea, imagínense ustedes en qué panorama nos encontramos. Pero bueno, vamos a conversar de estas situaciones y más allá de eso, de lo que significa el aporte. Vámonos con Buenos Aires querido, con nuestro invitado, el doctor Numa Pompeyo Montes de Oca, ¿no? Él tiene estudios en la Universidad Santa María, allá en Venezuela, también en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, en la Universidad Nueva Esparta, allá en Margarita, en la isla de Margarita, tan bella, tan exquisita para pasar unas vacaciones, pero que últimamente pues ha perdido turistas. Esperemos que alguna vez se recupere muy pronto, algún día no muy lejano, doctor. Sus saludos de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Bueno, fíjate que yo te estoy escuchando y bueno, no ceso de pensar que esta problemática latinoamericana obedece en todo caso no a un evento recién, a un evento que se viene dando hace poco, sino que recordaba yo en mis clases de Derecho Romano que 120 años antes de Jesucristo, el poeta Juvenal ya decía que los romanos se habían cansado de elegir a buenos gobernantes para que ahora
solamente irse por aquellos que le dan pan y circo, pan et circense. O sea que esto es una problemática que viene de muchos años y es de toda la vida y es propia y es inherente al ser humano mismo, ¿no? Porque realmente no tenemos necesidades, tenemos complicaciones naturales que hacen que nos vayamos detrás de quien nos está ofreciendo, ¿no? Pero para todo esto, entonces el problema sería a quién estamos eligiendo, ¿no? Es un problema en el ius eligiendo que tenemos nosotros los ciudadanos, que estamos buscando personas que no son las más adecuadas, que no tienen los valores, así como usted lo decía, podemos escoger a cualquiera porque es permitido, no se requiere, y es lo que viene dándose a nivel de Latinoamérica, que han salido, nos dimos cuenta, por decir de alguna manera, nos dimos cuenta que la violación de la Constitución no era tan grave, que violar los protocolos o excederse en los reglamentos no pasaba gran cosa, mucho menos si ostentas un poder absoluto o mucho menos si ostentas un poder suficiente como para no ser castigado por ello. Vimos nosotros hace muchos años como nuestro dictador en algún momento trató de abrazar a la recién fallecida reina de Inglaterra, o vimos también cómo pretendía hacer situaciones y se fue dando que más allá de esas pequeñas cosas que se veían en televisión, se fue cambiando constitución, se fue cambiando leyes, se fue cambiando un panorama y se fue socavando todo el sistema jurídico y político de un país para terminar haciendo absolutamente lo que le convenía, lo que en un momento determinado consideró, aunque considerara justo él en su haber, quienes éramos seres pensantes y nos opusimos en algún momento y nos dimos cuenta a tiempo, bueno, fuimos silenciados y fuimos callados a través de la fuerza, a través muchas veces de autos de detención que, como muchos de nuestros amigos, tienen que permanecer ahorita en el exilio. Entonces es una cuestión más de valores, una cuestión más. Mire, fíjense, yo veía ahorita con mucha atención cómo se cambió la ley de educación en el Japón. Recientemente se cambió la ley de educación en Japón, haciendo que ya ni siquiera los japoneses se tilden como tales de japoneses, sino de ciudadanos del mundo. Se cambia la constitución dándole una enseñanza a los ciudadanos del Japón, o a los ciudadanos que son nacidos en Japón, según esta ley, en la que se enseña el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, la libertad personal, se forma para el trabajo, mientras que nosotros todavía somos unos borregos que vamos detrás de un presidencialismo que nos ofrece y nos ofrece y nos ofrece, y eso genera definitivamente en estos gobiernos populistas que vamos teniendo en Latinoamérica y que van cada vez imitándose los unos a los otros. Así es. Bueno, es una situación que no la esperábamos, tal vez nuestra aspiración era que copiemos modelos positivos, ¿no? Pero parece que lo negativo es lo que más nos gusta, nos encanta copiar. Y sucede a veces lo que acontece con los estudiantes cuando van a clases, lo primero que aprenden son las palabras soeces, ¿no? Las cosas de la calle, y difícilmente captan o quieren intentar incluso captar las cosas positivas porque les parece aburridas, ¿no? Lo otro les parece más entretenido y parece que dentro del entretenimiento está pues la corrupción, ¿no? Es entretenido robar, es entretenido volverse rico de la noche a la mañana sin trabajar, haciendo daño a los demás. Parece que esa es la apetencia lamentable de nuestros ciudadanos en los últimos tiempos, al menos de los que se dan la tarea de abandonarlo todo y de ingresar a la política, ¿no? Porque hay yo diría muchos... que más que divertido, doctor, sí, con el debido respeto, más que divertido, yo digo que es una cuestión de perder los esquemas de la vida. Sí, ¿No? O sea, hoy en día amasan fortunas que no van a ser gastadas ni siquiera por sus terceras o cuartas generaciones. Usted ve que hoy en día las personas corruptas y salen en prensa y salen en televisión y salen por todos lados que amasan una fortuna de miles de millones de dólares que es imposible gastarlos en una vida. Entonces ya no se trata ni siquiera ni de una ambición, porque es que tienen. Es justamente una cuestión de valores, es una cuestión de no saber para qué fueron elegidos, no saber que son unos empleados de una nación, son empleados de un pueblo, son empleados públicos que corresponden y que deben su vida a las personas. Hay países en otras latitudes del mundo donde, bueno, les han prohibido muchas actividades y son personas comunes y corrientes, pero lamentablemente eso no se está dando en Latinoamérica
pero como decía antes, y disculpe que sea repetitivo en esto, como decía antes, esto es producto de una buena educación. Pues yo creo que cada vez más tienen que surgir escuelas para funcionarios públicos, escuelas para profesionales que se desempeñan en la función pública, también organismos de formación a través que nosotros mismos, a través de las universidades, promovamos, y aunque la concurrencia sea poca al principio, tratar de ir promoviendo y promoviendo cada vez más esa actividad educativa en quienes van a desarrollar más adelante las actividades públicas, ¿no? Bueno, esa parte de diversión lo veíamos más que nada entre comillas, ¿no? Realmente es la facilidad que detectan las personas para poder usufructuar, malversar fondos en nuestros esquemas del Estado, ¿no? De los estados. Como ellos ven fácil, entonces dicen, oye, esto es fácil, ¿no? O sea, la hacemos, dicen así, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? Porque se ve que últimamente hay mayor cantidad de gente agenciándose a ingresar a la política por cuestiones nocivas que por salvar verdaderamente al ciudadano de a pie, por identificarse con esa necesidad, ¿no? Y nos hace falta precisamente profesionales apropiados para llegar con esa moralidad, ¿no? Con esa honorabilidad que se tenía hace años anteriores, ¿no? Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos caído en las garras de un grupo de gente que prácticamente está acosando el poder, y creo que ha llegado el momento de personalidades como, por ejemplo, Duncan. Duncan, a ver, ¿cuál sería la participación de pronto desde el punto de vista de un lugar tan difícil en los últimos tiempos para América Latina como es Venezuela, ¿no? ¿Cuál crees que podría ser la salida? Jorge, fíjate, mi perspectiva sobre eso es algo más complejo, ¿ok? No lo veo como un tema solamente del individuo. Lamentablemente Latinoamérica, desde hace más de 20 años, está sufriendo un proceso de desindustrialización dentro de sus factores. Ese globo de ensayo lo vivimos aquí en Venezuela, se dio, y ahora 20 años después podemos ver que se replica por Latinoamérica de forma alarmante. ¿Okay? Perú, tu país ha sido un país siempre sensible a esos cambios, pero no solamente Perú, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, que siempre ha sido muy fuerte en sus instituciones. Argentina está siendo afectada. El tema del socialismo y de esa agenda neogeneral que se está generando en el mundo, está llevando a que nosotros como sociedad, sus pilares fundamentales y bases sociales estén lamentablemente torpedeadas. Estamos hablando que la familia es desdeñada, estamos hablando que los valores y principios del ser humano son desdeñados, y de ahí donde tú sacas por lo menos la afirmación, donde tú dices que no toman en serio lo que corresponde al ejercicio de un cargo, sea a nivel municipal, sea a nivel estatal, como un presidente de la República, o sean los parlamentarios o diputados, según la latitud de donde estemos hablando. El proceso que nosotros estamos viviendo es mucho más alarmante, más profundo, y queda en nosotros como pequeños estandartes que podemos dar las luces de cambio necesarias para un cambio latinoamericano. Yo ya no diría que el espectro Venezuela es el afectado. Yo pienso que el espectro Latinoamérica está siendo afectado, e incluso Estados Unidos ya le está tocando el socialismo. Esto es un efecto generalizado. Lamentablemente nosotros hace 22 años fuimos el globo de ensayo de lo que representa esa agenda. Bien, buen punto. Vámonos con el doctor Julio Zelaya desde New Jersey. Usted que está en el imperio, como se dice allá en Venezuela, se le llama imperio a Norteamérica, Estados Unidos exactamente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo ve, por ejemplo, usted que ha sido abogado acá en Perú, que el poder electoral haya permitido que estas inscripciones, ¿no? de gente que prácticamente está a punto de ser sentenciada, muchos de los candidatos y de los candidatos principales, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? que es algo inaudito? Bueno, justamente yo estoy en un país donde el socialismo siempre trató de influenciar con respecto a al pensamiento en Latinoamérica.
uno de sus estandartes, banderas, es pues la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el capitalismo. Pero ¿qué es lo que se ha sacado con eso? Estamos viendo los resultados en Venezuela, ¿no? Y no solamente en Venezuela, sino en otros países. Miren lo que pasó en Cuba hace cuántos años. Y están en una desgracia total. Y eso se pretende hacer en nuestro país en estos momentos. Platón dijo que el hombre es un animal político. Efectivamente, todos somos políticos en cierta forma, ¿no? Alguien decía de que el hombre, el primer grito del hombre ya es un reclamo. Cuando nace llora y llora reclamando su leche. Entonces los reclamos siempre están a flor de boca, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La política no es mala, los malos son los políticos. Lo que pasa es que también en nuestra población y en los pueblos de Latinoamérica no hay conciencia política, no hay civismo. Yo les digo a mucha gente que que siempre están criticando a los políticos, yo les digo, bueno, si ustedes se creen lo suficientemente capaces, idóneos, ¿por qué no entran a la política? Si ustedes dicen, no, que todo es malo, todos son unos ladrones, todos son por aquí y por allá. Yo lo digo en mi condición que también he sido parte de la política en el Perú, ¿no? Fui candidato al Congreso, últimamente también estuve candidatando al Congreso por representación de los peruanos en el exterior, y conozco mucho de eso. Eso es lo que falta crear valores en la juventud, en la niñez. ¿Cómo los educan? Es increíble que el gobierno o los gobiernos peruanos se hayan tirado a ese lado últimamente. Y yo le digo que soy testigo de eso, porque cuando yo he visitado a mis nietos hace algunos años en el Perú, yo he leído su libro de texto secundario. En ese libro de texto, ¿qué es lo que decían? Que Sendero Luminoso había sido un grupo de patriotas que se había levantado contra el imperialismo y la oligarquía peruana. Y no, así el libro de texto de secundaria. E incluso, yo recuerdo que cuando yo estaba en Lima y era autoridad, yo visitaba los colegios, hablaba con los profesores, y los alumnos me decían, oiga, señor Zelaya, dígame usted quién es el presidente del Perú. ¿Por qué le digo? En esa época el presidente era Fujimori. Es el presidente Fujimori. No, porque mi profesora me ha dicho que el presidente del Perú es el presidente Gonzalo. ¿Se da cuenta? O sea que eso ya se viene trabajando desde hace muchos años. Y lamentablemente ha habido un descuido, pues, descuido de la llamada derecha. ¿Por qué? Porque ellos tienen la culpa porque no se han preocupado por atender las necesidades básicas de esa gente que siempre estuvo marginada. Y de eso se han aprovechado los socialistas. Ahora, ¿quiénes son sus bastiones? Son esos pueblos indígenas, esos pueblos selváticos en el Perú sobre todo, ¿no? Esa gente que ha servido al ejército por necesidad y los están reclutando. Ya los han reclutado, ya los tienen dentro de sus líneas, ¿no? Y ellos esperaban con el presidente actual un cambio, ¿no? Que no se ha dado. Ojalá que reaccionen a tiempo y se den cuenta de que en realidad fueron engañados, ¿no? Ese pueblo marginado fue engañado, ¿no? Castillo decía en su campaña, pues no más pobres en un país rico. Y los únicos que han salido de la pobreza son sus familiares y amigos íntimos. Los demás siguen igual, ¿no? Entonces, falta conciencia política. Mire, la derecha se cuidó y pensaron que Castillo no iba a ganar. Ahí están si nosotros nos podemos saber las estadísticas, que podemos sacarla del Jurado Nacional de Elecciones, hubo mucha deserción en sectores importantes como San Borja, San Isidro, Miraflores. La gente no fue a votar. Sin embargo, los pueblos jóvenes sí votaron la mayoría y votaron por Castillo. Los pueblos marginados, ¿no? La derecha se descuidó. No tienen conciencia, no se dan cuenta de lo que pasa. Ahora ya es un poco tarde, miren ustedes, pero están a tiempo todavía. Ojalá que este domingo va a ser un termómetro. En realidad siempre se dice que las elecciones municipales son vecinales, ¿no?
Yo he sido candidato también a una municipalidad hace muchos años. Y siempre hemos dicho nosotros, no, no son políticas, son vecinales. Pero yo creo que ahora, en estos momentos, sí es política. Sí es política porque de ganar la derecha, que se está uniendo en estos momentos, va a ser un zarpazo a Castillo, ¿no? Va a ser un zarpazo. Y ojalá que eso suceda en las regiones donde ellos dominan. Pero la gente, por ejemplo, en Arequipa, que votó por él, ya no lo quiere. Lo han votado últimamente, ¿no? Con insultos. En Huancayo ha sucedido lo mismo. Ahora, por esa razón, como él ha perdido popularidad muy ladinamente, él le ha dado libertad a Antauro Humala. Porque Antauro Humala representa, pues, el extremo el que quiere fusilar a todo el mundo, ¿no? Y yo voy a fusilar hasta a mi hermano porque ha sido corrupto, dice. Y la gente le cree. El revanchismo. Sí, el y la gente revanchismo político. Sí, y la gente le cree, ¿eh? La gente le cree y dice, este va a ser un Bukele. Bukele ahora lo están tomando como ejemplo a Bukele en toda Latinoamérica, ¿no? Y este va a arreglar el país. Y a lo mejor si postula Antauro gana, porque piensan que puede arreglar el país con fusilamientos. Para eso tendría que cambiar la Constitución y todo lo demás, ¿no? Ahora él acaba de decir, ha presentado un proyecto de ley en el cual se va a prohibir que todos aquellos que han sido condenados, no investigados, condenados, puedan postular a un cargo público. Claro, eso tiene nombre propio. Y él está amenazando. Él ha dicho, si saca el Congreso esa ley, vamos, todos los reservistas del Perú, vamos a tomar el Congreso. Lo votamos a eso, votamos a Castillo y se forma la nueva república. Eso es lo que él está ofreciendo y hay muchos incautos pues que le creen, ¿no? Ojalá que este domingo se dé el triunfo para el grupo que está comandando la derecha, y me parece que es la mejor opción, creo yo, ¿no? Porque los demás son lo mismo y a ver qué pasa pues en nuestro Perú, ¿no? Yo quisiera en algún momento ir a regresar a mi Perú porque yo extraño mucho mis tribunales, por ejemplo, ¿no? Donde yo ejercía la defensa. Acá no, acá me tuve que dedicar a otras cosas. Bueno, y aquí me dediqué a la literatura, estudié una maestría en lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de San John en Nueva York, y eso me ha permitido pues vincularme con muchos elementos de la literatura internacional, ¿no? Y cada vez que yo voy me represento al Perú. Miren, el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, ofreció una conferencia magistral un ex integrante de la CIA, de origen cubano. Y él nos contó cómo la izquierda viene actuando desde los años 60 en todo el mundo. Y él es testigo, porque él ha estado en África, una vida llena de aventuras este señor, ¿eh? Él ha estado en África, en toda Latinoamérica, ha estado en Asia, estuvo en Vietnam, y sobre todo, estuvo en la captura de Che Guevara. Y él fue una de las últimas personas que conversó en vida con el Che Guevara, ¿no? Y él nos contaba cómo era la situación. Y él nos dice, no, entre ellos mismos también se estaban peleando, porque Castro lo mandó a Che a Bolivia, para que lo mataran, porque ya no lo necesitaba. Y porque estaban encontrados, porque el Che Guevara estaba a favor de la China y Castro a favor de Rusia. Y no le convenía que el Che Guevara esté ahí, ¿no? Y bueno, y yo participé también en ese evento, ¿no? Haciéndole ver que a mí no me pareció que a Che Guevara lo mataran, no me pareció bien, porque así lo convirtieron en un héroe del socialismo internacional. Tan es así, le dije yo, que en mi facultad de Derecho en la Universidad de San Marcos, en el patio principal, los estudiantes levantaron un monumento a Che Guevara a fines de los años 60. Y en todos los salones estaban pintadas la figura de Che Guevara. Lo convirtieron en un héroe matándolo, ¿no? Y entonces, recién en el año 92, la autoridad de ese momento ordenó que destruyeran ese monumento y que borraran todas las pintas que habían en San Marcos, ¿no? Después de cuántos años, cerca de 20 años o más, creo. ¿Te das cuenta? Entonces,
No ha habido pues un accionar inteligente con respecto a lo que han estado haciendo los izquierdistas. Ellos no son tontos, ellos han trabajado bien. Castillo también, todo el mundo que dice cree que es un tonto, por la forma de hablar y por las patinajes que da. Pero este es un plan que ellos han urdido de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando era sindicalista, esa caída al suelo y todo eso ya es trabajado. Todo eso ha sido trabajado desde un comienzo, ¿no? Sí, y doctor, ese es el resultado actual. Sí, bueno, dentro de lo que usted nos describe, hay algunas coincidencias. Yo creo que vamos a apelar a la memoria del doctor Numa en cuanto a la desidia de la derecha en Venezuela, ¿no? Cuando apareció la figura de Hugo Chávez, ¿no? Y que de alguna manera incluso le dieron todo su apoyo, creo que Fede Cámara, Sí, esto, ¿no? sí, esto fue un Incluso fenómeno la derecha increíble. se alineó con esa opción de cambio, ¿no? Coméntenos un poco qué coincidencias usted observa al respecto y que efectivamente la presencia del socialismo como tal no ha sido tan repentina. Ya era un trabajo que venía dándose a pausas, ¿no? Silenciosamente, y de pronto explotó a gran escala ya con la presencia de Chávez en el poder, ¿no? Claro. Siempre con un factor importante, mi querido doctor, que es que siempre estuvo la figura de Cuba y específicamente la de Fidel Castro detrás, siempre en búsqueda de la riqueza venezolana, ¿no? Tanto así que usted puede conseguir información sobre presidentes venezolanos como Rómulo Betancourt, presidentes como Raúl León y presidentes como muchos, estoy hablando de 1958 en adelante, ¿no? En los años 60 hubo quien dijo, creo que fue, a lo mejor Duncan me corrige, pero creo que fue Rómulo Betancourt que dijo, no, mentira, fue el general Marcos Pérez Jiménez, por allá por el año 40 y algo. Yo sé si ese señor, refiriéndose a Fidel Castro, se acerca a nuestras tierras venezolanas, lo meten preso y hay que fusilarlo. Imagínense, usted siempre estuvo detrás. El presidente, muchos presidentes le prohibieron la entrada, etc. No fue hasta después Carlos Andrés Pérez, por allá por el año 1973, le abrió las puertas, ya, pero que era un hombre muy inteligente y con una capacidad importante para dialogar y para hacer convenios con Cuba y con Fidel Castro. Pero lo que le estoy diciendo, para no alejarme de su pregunta, es que siempre hubo una figura detrás tratando de imponer el socialismo, de imponer una revolución en Venezuela con el ánimo, claro está, sabiendo que era como la caja fuerte latinoamericana por el petróleo. En ese momento se vendían 3 millones de barriles de petróleo diario a una razón imagínense usted en el año 2000 de $120 el barril. También es importante destacar que para cuando ya finalmente llega Chávez al poder y se encuentra con que no tiene una base con quien trabajar, no tiene políticos digamos, formados, ni mucho menos, Fidel Castro le ofrece el apoyo y le presenta lo que es el socialismo y la revolución, y bueno, y a él no sé si le quedó algo más o tenía otra opción más que aceptar eso, ¿no? Así que unieron sus capacidades, que eran bastantes, para montar todo esto. El problema es ese que dice usted, ¿dónde estaba la oposición? ¿Dónde estaba la derecha? ¿Dónde estaban los periodistas y los políticos que debieron que debieron oponerse a todo esto? Mire, la verdad es que también, si usted se pone a ver, ya venía menguada la oposición después de un golpe de Estado que se dio en el año 92, o 2 golpes de Estado que se dieron, y que venía también, sucedió una explosión en 1989, una explosión social que a mí siempre he tenido la duda de no saber si en esa explosión social también estaban las manos metidas de toda esta revolución que se estaba gestando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, esa cantidad de eventos hicieron que muchos políticos se escondieran tras bastidores, tras la amenaza del recién electo Chávez para ese momento, de freírlos en aceite y dado su forma, digamos, impetuosa de actuar, como por ejemplo después logramos ver votando 18,000 empleados de la industria petrolera a través de un programa de televisión, etcétera. Entonces toda esta oposición y toda la plana que debió ponerse estaba menguada, asustada y con un rabo de paja de tantos años que debieron callarse y debieron menguar su actividad, y eso es algo que sucedió, ¿no? Porque también
cuando se enjuició al presidente Pérez, y tal vez estoy diciendo muchas cosas, pero es para tratar de dar un brochure muy grande de una componente importante, cuando se enjuició al presidente Pérez, realmente se violaron y también se infringieron normas de derecho, y como nosotros sabemos, todo lo que estamos aquí ahorita, abogados, nosotros sabemos que el derecho es la base fundamental de la sociedad y donde se sustentan todos los demás elementos que conllevan la sociedad. Entonces, al socavar una de las patas de la mesa de la juridicidad en Venezuela, se dio paso por ahí a que, lo que yo decía antes, a que se fuese metiendo y se fuesen dando cuenta de que no era tan delicado y no era tan trascendental ir violando las leyes, ir violando la Constitución. Lo que presentaba, fíjese usted que hay una situación ahorita que se presenta aquí en Argentina, con este candidato Milei. Milei es también una persona que se ha presentado como un hombre que dice lo que piensa, un sujeto que lo ve uno como un locato, que bueno, que nada, se le ocurre decir algo y lo dice. Igual que lo hizo Chávez en su momento, igual que lo han dicho estos populistas, porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Pues son gente carente de equipo, son gente carente de formación, son gente, no obstante que Milei haya desempeñado cargos públicos importantes, pero son gente que no tiene un equipo para gobernar y que posteriormente van a tener que plegarse a lo que significa el apoyo económico y el apoyo direccional de grandes potencias, como ahorita en el área del socialismo podría ser Cuba, podría ser México, inclusive con López Obrador, podría ser Colombia, podría ser Venezuela, Chile, Perú, y etcétera. Y estamos hablando de un cáncer que se está extendiendo por toda Latinoamérica. A mí me parece, y yo escuchando las exposiciones de mis compañeros y amigos, yo veo que hay una situación que es que me acordaba yo, y disculpe que me extienda un poco, me acordaba yo de una expresión que hay en cuanto a los matrimonios, ¿no? Y es que los matrimonios, las mujeres se casan pensando que los hombres van a cambiar, y los hombres se casan pensando que las mujeres no van a cambiar. Y sucede todo lo contrario, las mujeres cambian y los hombres no cambian. Entonces, yo veo que nosotros elegimos o vivimos en una sociedad que trata de cambiar y de modificar y de alguna manera buscar la forma cómo modificar esta situación que se nos ha presentado. Pero cuando yo hacía el llamado del poeta Juvenal, 120 años de Cristo, lo que quería plantear es que es una problemática que el político como tal se ve envuelto en una situación natural propia de su área de trabajo, que es corruptible, que es muy difícil de manejar, y hay que tener realmente muy buenas senderesis para poder atravesarla con humildad y con una buena gestión. Entonces, el problema, yo pienso que está más en ese derecho de elegir, el derecho de elegir, en el hecho de escoger las personas, a quienes escogemos y a quienes promocionamos. Y fíjense usted, nosotros digamos, estudiantes universitarios, profesionales universitarios, etcétera, representamos una cantidad un porcentaje poblacional realmente ínfimo. Una vez llegué a leer, no puedo dar veracidad sobre esto, que representábamos solamente el 1% de la población mundial. Y este es el 1% a quien nos corresponde hacer ese cambio, dirigir ese cambio, porque no hay otra forma. Usted ve como las manadas de cebúes o de toros o de vacas se van detrás de un líder, o las ovejas van siguiendo bien sea el perro ovejero o a la oveja que la guía, así las aves y los bancos de peces, etcétera. Y nosotros no escapamos a eso. Nosotros los seres humanos somos exactamente iguales. Vamos detrás de quien nos ofrece algo y vamos detrás de quien se presenta. Mire, hay muchos estudios que representan cómo inclusive ya usted ve que en una elección a las 3 de la tarde, al mediodía, los exipores están dando una noticia de que va alguien ganando y ya todo el mundo empieza a plegarse a ganador porque nadie quiere ir a perdedor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar anticipadamente. Lo que ellos hicieron, lo que hizo Cuba, lo que hizo Venezuela, lo que hizo Chávez fue actuar anticipadamente. Como decía el doctor Zelaya, también en Perú actuaron anticipadamente y fueron elaborando un esquema que tardó 10, 20, 15, 30 años en posicionarse, y ahora que se posicionan no están dispuestos a dejarlo. Bueno, nosotros tendríamos que hacer, y yo digamos, aplaudo esta iniciativa de las universidades y de las fundaciones como esta que usted representa, porque yo pienso que siempre va a ser el momento de actuar
de implementar cambios y de comenzar a hacer nosotros desde el lado de la academia, desde el lado del derecho y desde el lado de la síntesis social, tratar de nosotros sembrar ese cambio, ir promocionando ese cambio a través de los años para que, si no mañana, si no pasado, si no dentro de un año, de 5 años, sino por lo menos dentro de 20, también pueda implementarse, no como una herramienta inmediata de mejora, sino pensando que nuestros países puedan en algún momento. Nadie pensó que Venezuela, un país con la democracia más antigua de Sudamérica, un país con una, y no solamente antigua, sino sólida también, con una independencia también de la primera de Latinoamérica, y nadie pensó que fuese a ver sumida su población en esta situación que se encuentra ahora, donde ya somos, ya somos el grupo poblacional más importante de inmigrantes en el mundo, y siendo un país que no está en guerra. No está en guerra entre comillas, está en guerra entre unos malhechores que tomaron el poder, y unos malhechores que, bueno, que nadie puede oponerse a ellos, y una guerra que es una guerra silenciosa. Nadie puede negar que cuando el muro de Berlín había también una guerra silente, una guerra de otra forma. Bueno, nosotros estamos viviendo una especie de guerra nueva, una especie de guerra que no es sencillo verla, pero que definitivamente atenta y que es visible nada más en la cantidad de personas que van saliendo y que exponen su vida hoy en día por el río en Colombia, hoy en día atravesando la frontera de México o de Guatemala, hoy en día atravesando. Yo he recibido personas aquí en Argentina que se han venido caminando, mis queridos doctores, desde Venezuela. Recibí unos que vinieron en bicicleta, unos que vinieron en moto. Eso es increíble. ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? Los motiva una guerra que estamos sufriendo, una guerra que estamos viviendo, que es silente y que tiene otra connotación que no es visible para el populus. Lamentablemente tengo que decirlo, no es visible. Tenemos nosotros que asumir las estrategias, la dirección como generales académicos y jurídicos que somos. Entonces, bueno, yo pienso que, porque de resto, doctor, mire, ya para terminar, le digo, a mí me entrevistaron un par de veces aquí en la televisión argentina cuando llegué, y recuerdo que nos pusimos a hablar de la problemática en Venezuela, y el periodista me preguntaba y me decía, pero cambiaron la música, pusieron una música tenue y melodiosa. Y entonces me dice el presentador, me dice, doctor, ¿y usted dejó familia en Venezuela? Su mamá, su papá, sus hijos. Y yo me volteé y le dije, amigo, en plena televisión, le dije, amigo mío, ¿usted quiere que yo llore? ¿Usted quiere que hagamos un show de llanto, una novela? Yo no vine para eso. Yo vine para decirle cuál es la situación que está pasando en Venezuela, cuál es la problemática que nos está. Pero entonces, si usted me pregunta, la gente es como cicuta, como decía el filósofo. La gente está buscando venenosa, la gente está buscando la depresión, la gente está buscando el llanto, la gente mira con cierta alegría el problema de Venezuela, y cuando opinan se sonríen y dicen, con un morbo, sí, dicen, yo no sé cómo ustedes han dejado que esto pase, y no se dan cuenta que no es un problema de Venezuela, es un problema mundial, que, como lo había dicho también el doctor Duncan y como lo dijo el doctor Zelaya, y en su presentación también usted lo dijo, doctor Carrión, es un problema que es un cáncer que se está extendiendo hasta Norteamérica, es un cáncer que ya pasó por México, Guatemala, Nicaragua, Perú, Salvador, Bolivia. El mundo. Todo el mundo. Y Latinoamérica es el globo de ensayo de lo que es el nuevo orden mundial. Es así, tal cual. La alarma no representa, nosotros no somos los pobres de Venezuela. Venezuela fue el globo de ensayo de lo que hoy en día representa. Pero ahora tenemos que ser nosotros, Duncan y mis queridos amigos. Entonces, ahí donde yo les digo, seamos el globo de ensayo inverso. Por eso te estoy diciendo, nosotros tenemos solución también. Claro, pero fíjate, ¿dónde está el desafío? El desafío, hace 60 años, los socialistas, ni siquiera los socialistas, el comunismo tomó las universidades. Ese 1%, ese 1% que estamos hablando es influyente. Pues nosotros somos un 1% que educamos. Que por cada profesor en pregrado uno educa 60, 50, 80 personas por aula. Si tienes 3 aulas, que es lo común en un profesor, estás influenciando 150 personas. Y es un efecto multiplicador. El comunismo se alojó, se inoculó en la sociedad a través de la cultura, a través de las universidades, a través de las escuelas.
transmitiendo año tras año sus conocimientos y su influencia. ¿Qué tenemos ahorita? La cosecha socialista. La cosecha socialista que ni Perú, ni Argentina, ni Chile, ni Brasil. Brasil se está debatiendo algo muy terrible. Brasil está volviendo quiere, postula un Lula que estuvo preso. En ningún país del mundo esa vaina se ve. Increíble. Disculpen la expresión, pero hay que ser vehemente en los conceptos. No podemos ser pasivos, no podemos ser velados cuando decimos las cosas. Ese es el problema, ese es el drama latinoamericano. Colombia, que siempre se ufanó de ser un país protector de su institución, ya fue inoculado. Y ya está haciendo un muro de contención con Venezuela. Entonces nosotros tenemos que agarrar la posguerra, inocularnos, hacer ruido, meternos en la educación, meternos en la cultura, hacer esta labor de patria que está haciendo el señor Carrión con sus universidades, porque tenemos que recuperar nuestros países. Es una labor de patria, no es del socialismo, no es de la revolución. Nosotros tenemos que volver a tomar nuestro país y recuperarlo. Pero lamentablemente el trabajo no solamente se hace desde afuera, a veces desde adentro, padeciendo, luchando, trabajando, también podemos construir. Es una labor, no sé si esta vida me dé chance de poder vivirlo, pero hay que hacerlo. Diga, doctor, saludos. Reafirmando lo que estás diciendo, Duncan, efectivamente, hace muchos años que ya ellos tenían esos planes para tomar el mundo, el socialismo. Porque mira, yo estudié Derecho en los años 60 en San Marcos. Y habían dos cursos obligatorios que nos pusieron. El materialismo dialéctico y el, ¿cómo se llama el otro curso? La semilla marxista. Sí, la semilla marxista. Y recuerdo que un profesor nos decía que no nos digan que somos marxistas porque damos exámenes en marzo, sino porque conocemos bien a Marx. Mira, te hablo yo estudié en los años 66, 67 en San Marcos. Y en esa época ya ellos estaban, como tú dices, ya cosechando, ¿no? Y posteriormente, lamentablemente, pues, los gobiernos se descuidaron y el SUTEC tomó el poder en las escuelas. ¿Y en qué lugar del Perú no hay un profesor? A lo mejor falta un policía, a lo mejor falta un sacerdote, pero no falta profesores. Y esos profesores son los que han estado germinando en la niñez, en la juventud, esa maldad del socialismo. No sé. Entonces los jóvenes... ¿Sí? Doctor, yo respeto, no sé si ustedes han visto lo que estaba sucediendo en estos días aquí en Buenos Aires, ¿no? Que los jóvenes, los muchachos tomaron 11 escuelas. Hicieron un paro en 11 escuelas y tienen 11 escuelas tomadas los muchachos. Y la protesta es contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A mí me impresiona. Tuve un muchacho de estos aquí en la casa que es compañero de mis hijos de estudio, y yo no pude evitar preguntarle, ¿no? Siendo antipático para mis hijos inclusive, pero tuve que preguntarle. Le dije, mira, dime qué es lo que tú apoyas. Y de una vez me dijo, lo que pasa es que en mi casa somos peronistas. Yo le digo, bueno, pero ¿qué quiere decir que sean peronistas? Y me dice, bueno, mi abuelo era peronista, mi papá peronista, y yo soy peronista. Y yo digo, ¿tú sabes lo que es ser peronista? ¿Tú sabes quién fue Perón? ¿Y sabes contra qué estás luchando? Yo le dije, tiene unas escuelas que están funcionando y que han implementado cambios desde el 2007 aquí, desde que el gobierno está en manos de la oposición a los gobernantes nacionales. Pero no tienen ni idea, no tienen ni idea. Pero el problema es que desde la escuela, los profesores, aquí el gremio educador está en manos del peronismo. De un peronismo, vamos a decir, un peronismo... Yo no sé si, no tengo más que las herramientas de la historia para catalogar el peronismo, pero lo comparo y lo veo muy similar al chavismo de nuestra época, ¿no? Y la verdad le digo, los profesores son absolutamente protegidos por esa tolda política peronista, ¿no? Y todo lo que usted ve ahora, usted ve las noticias y ustedes se van a ver quedar absolutamente impresionados de lo que está sucediendo con unos niños que no tienen ni idea. Claro, ellos van, se quedan en la noche, pernotan y tienen días en los colegios cantando, disfrutando, compartiendo entre adolescentes, como es típico y común que lo hicieran en una plaza.
pero manipulados y llevados a través de esto que nosotros estamos hablando ahorita, de un consentimiento político que los envuelve, los lleva y los mata, y los termina convirtiendo en un germen más de su motor y de su maquinaria de muerte, de destrozo y de desolación. Así es. A ver, mi querido amigo Carrión, Jorge. le pregunto yo. Jorge, no se te escucha. Jorge, no se te escucha. Sí. Bueno, en todo caso, para mí, le digo, en estos días hablaba con Jorge, hablábamos telefónicamente, me imagino que ustedes también habrán tenido esa oportunidad, y yo le decía, yo le comentaba que cuando le planteé a mis hijos y le comenté el honor que me está haciendo la fundación, este honor, mis hijos me preguntaron, papá, y ahora, luego que tú estás aquí en Buenos Aires, después de 5 años, voy a cumplir ahorita en octubre que tengo aquí, me dice, ¿para qué te sirve, no? Y eso me puso a mí en una situación de hacer una introspección y saber, y le voy a decir algo, escuchando también unas palabras de Pepe Mujica, uno tiene definitivamente que ir por la senda que uno considera que satisface las necesidades no solo propias, sino mediante las cuales uno puede colaborar, participar y enaltecer un grupo, una generación, un espacio donde uno pueda aportar algo a la humanidad, porque si no, no tiene sentido la existencia. Y por no eso tiene sentido nada. No tiene sentido absolutamente nada, Duncan. Nada. Entonces, bien, por eso llamé al doctor. Nosotros, sí, los que somos conscientes de lo que realmente está pasando en nuestros países, tenemos que hacer la lucha. Desde donde estemos. Y con las herramientas que y de la tengamos. forma con lo que tengamos. claro. No con lo que tengamos. ¿No? Sí. Bueno, constantemente estamos en esa. Doctor, volviendo a la parte que usted ha identificado ya en el Perú, creo que nos ha contado desde los años de la década del 60, ¿no? Y precisamente por esa década, una conversación que sostuve yo con un presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, ya fallecido, ¿no? Cuando asume el cargo Hugo Chávez Frías, pues él era el presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. La Sociedad Bolivariana de Venezuela era un ente eminentemente académico, que no estaba inmiscuido en política, ¿no? Que simplemente se dedicaba, que se dedicaba efectivamente a analizar, ¿no? Todo lo que el Libertador pues había dejado como legado dentro de lo que significó su paso por América Latina, por Europa incluso, ¿no? Y cuanto más estudios al respecto, pues era bastante importante y rico acercarse a la sociedad bolivariana de Venezuela. Pero cuando aparece la connotación ya bolivariana inmiscuida con una situación de la política en ese momento de Hugo Chávez Frías, él conversando, ¿no? Le digo, doctor, le digo, ¿en qué momento usted cree que estamos de repente ante una situación similar a lo que podía haber pasado en la década del 60, 70, cuando aparecieron las influencias de la Revolución Cubana, ¿no? Y notándolo un poco con la inmovilidad de un brazo, le digo, como era general retirado, ¿no? Me dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contar realmente lo que ha pasado aquí en Venezuela y que seguramente tú lo desconoces, me dice, ¿no? Este brazo lo tengo inmovilizado, producto precisamente de un enfrentamiento en Santa Elena de Guairén, ¿no? La frontera con Brasil. Por ahí pretendieron ingresar Fidel y todo su comando, ¿no? Precisamente en esos años que tú mencionas, ¿no? Y nosotros lo impedimos. Y ahí fue donde yo perdí prácticamente este brazo, me dice. Entonces yo jamás voy a identificarme con algo que me ha costado la vida, ¿no? Y él no creía, ¿no? Él no creía que esa figura que se estaba ya comenzando a asomar con el comandante Chávez, pues se iba finalmente a establecer en Venezuela, ¿no? Entonces, ya desde aquellos tiempos había habido un intento, ¿no? Ahora, lo que sí quedó claro es que tal vez había una especie de revolución frustrada, ¿no? Que no se dio. En aquellas décadas, pues aquí en Perú, anduvieron por acá, pues las presencias incluso de Allende en Chile, Velasco aquí,
Perón por Argentina. Habían desfogues, ¿no?, de lo que es la presencia del socialismo. Mientras que en Venezuela no. Venezuela era la que estaba pasando desapercibida en torno a eso, más bien se consolidaba económicamente, ¿no? Y estaba floreciendo su administración política, pero claro, con algunos matices de problemas que no faltan, ¿no? Pero no en la dimensión de lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, creemos que ya cuando aparece la figura del comandante, es como una especie ya de revolución tardía, un desfogue tardío, ¿no? Pero sin embargo, esa aparición tardía permite que en la actualidad pues lo veamos como algo nuevo, innovado, ¿no? Y de pronto nuestras nuevas generaciones toman como un eje de epicentro de lo que podría ser un ejemplo, un modelo a seguir, ¿no? Entonces, que sería interesante que nos comenten, por ejemplo, Duncan, respecto a este pasado que me mencionaba el doctor Arturo Castillo Máchez, ¿no?, en torno a lo que fue un intento de presencia del socialismo en tiempos pretéritos, mucho antes a la aparición del comandante Chávez, ¿no? Yo fíjate, Jorge, que un poco de conocer nuestra historia. Cuando nosotros conocemos nuestra historia, nos tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores del pasado. Pero también tenemos que saber que la historia la construyen o la definen los ganadores en la guerra. Las guerras hoy en día ya son reconocidas no solamente en armamento, sino en pensamiento, sino social, porque nos vamos al punto de vista fenomenológico, que es un punto de vista fundamental para entender lo que es los hechos sociales y cómo se desenvuelven ese llamado fenómeno social. El caso de Venezuela no está aislado. Venezuela lamentablemente tuvo una democracia despuntante, tuvo una democracia ejemplar, pero tuvo un gran defecto: no fue defendida por sus fundadores. Esa es la verdad. Y vuelvo otra vez con mis temas, que aunque suenen repetitivos, son fundamentales. El socialismo, el comunismo, estaba ya inoculado en nuestra sociedad a través de la educación, a través de nuestras universidades, a través de nuestra cultura. ¿Ok? Ese ejemplo que mencionaba el profesor Julio Zelaya es un ejemplo claro. Reivindicaban figuras como el Che Guevara. Si uno revisa un poquito de historia, no hay que ser muy profundo, uno revisa y sabe que es un asesino, independientemente de las banderas que enarbolaba. Pero la juventud le gusta la emoción. Solamente uno deja de entender la izquierda cuando tú creces y entras en conciencia de qué está haciendo la izquierda. ¿Me entiendes? Entonces es un proceso de modismo y de utilitarismo lo que representa la figura. Chávez no fue una excepción. Chávez representó un eje de un movimiento. A Chávez no hay que verlo como el Mao Zedong de Venezuela. Chávez no es solo Chávez. Tanto es así que Chávez murió en el 2012, bueno, 2013. Y Chávez, su semilla lo ha sobrepasado. Ya aquí en Venezuela no hablamos de Chávez, ya aquí hablamos de la revolución, del madurismo, porque eso se inoculó. Por eso es que vuelvo otra vez, nosotros tenemos que revertirnos y hacer lo mismo con respecto a la educación, con respecto a estos movimientos. Nosotros tenemos que ser unos sembradores de los nuevos ideales, de lo que representa una democracia saludable. Porque ¿qué ha hecho el socialismo? Inocularse en las instituciones. Ahora en la revolución utiliza la democracia como una forma de validación de su propia democracia. Ellos utilizan el proceso en Venezuela, el proceso electoral es una reivindicación de la revolución. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una alerta no para nosotros, porque nosotros ya lo venimos padeciendo. Es el resto de Latinoamérica. Van a utilizar sus instituciones para validarse y tomar el poder. Y a partir de tomar el poder, dependiendo o no del país, le van a destruir sus instituciones. Y ahí es donde se monta la revolución. Ahí es donde está peligrando Argentina. Ahí es donde está peligrando México. Ahí es donde está peligrando Colombia. Ahí es donde está peligrando Chile. En Chile, créame, eso de Boric y la no aprobación de la Constitución no es un fenómeno aislado. Boric pudo haber fallado, pero su proceso de revolución allá abajo lo va a hacer
de tal manera que va a aprobar su constitución, como pasó en Venezuela. Nosotros tuvimos un segundo proceso de cambio de la constitución y no lo aprobamos. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Empezó con las leyes comunales y metió la parte comunal y empezó el descrédito a la propiedad privada a través de leyes. Porque vuelvo a insistir, nuestro problema no es un problema de hombres. Ahí tenemos el error. La lucha no es contra Maduro, la lucha no es contra Boric, la lucha no es contra Petro. La lucha es reinstitucionalizar Latinoamérica. La lucha es reinstitucionalizar los valores. Pensar que ese mundo transgénero que quieren hacer ver y criar a nuestros hijos es el correcto. Entonces nosotros estamos ahorita en una dicotomía muy sencilla. El bien contra el mal. ¿Sonará sencillo? Sí, pero es muy complejo. Porque nosotros estamos hablando de nuestra propia existencia. Vuelvo y repito, no sé si nosotros, todos los que estamos aquí, nos dé la vida para poder ver el cambio, pero tenemos que hacer la lucha. Así, correcto. Bien, bueno, vamos a ir ya cerrando un poco nuestra sesión con algo que es básico para nuestra audiencia, ¿no? Por ejemplo, que siempre tocamos la parte migratoria, incluso nuestro invitado principal está fuera de este mundo, pero siempre presente con nosotros, que es el gran César Vallejo, ¿no? A César Vallejo se le ha tratado de relacionar específicamente con la política, pero él era un poeta, era un soñador, era un hombre que se fue del Perú y no volvió más, y lo tenemos allá en el Montparnasse, en París. Alguna vez alguien intentó traerlo, pero decían que su principal aspiración de Vallejo era volver cuando él estuvo vivo, ¿no? Pero Vallejo tenía miedo de volver al Perú porque había sido maltratado, injustamente encarcelado, ¿no? Y que pensaba él, decían, que tal vez al llegar podía ser detenido y devuelto nuevamente a la cárcel de Trujillo, donde lamentablemente estuvo. Entonces, hay razones que nos sacan del país en los últimos tiempos y tenemos esa figura vallejiana, ¿no? Como temática poética y como de alguna manera somos poetas, incluso más allá de la formalidad de nuestras profesiones, debemos tener sueños, tener utopías, ¿no? Y la más importante, creemos, es precisamente la de transmitir amor, transmitir paz en tiempos de pandemia, de guerra, de tanta incertidumbre existencial de los últimos tiempos. Y apelar pues a que nos comenten un poco, por ejemplo, el doctor Numa, ¿por qué se fue a Buenos Aires? ¿Por qué no se fue a Lima? ¿Por qué no se fue a Nueva York? ¿Por qué Gardel por ahí lo atrajo, tal vez, Mar del Plata, no sé? ¿Qué fue? ¿Por qué se fue por allá? ¿Cuál fue su experiencia migratoria, manera de aleccionamiento para nuestra audiencia, doctor? Bueno, mire, le digo la verdad, hay un motivo muy grande que el por qué escoger Buenos Aires. Realmente en ese momento era un motivo más pequeño, pero ha ido creciendo con el tiempo. Y es mi nieto que estaba aquí ya desde hace un año. Entonces, bueno, ese fue un importante motivo, una importante razón por el cual escoger Buenos Aires. Pero también porque fíjese usted que yo veo en Buenos Aires perdón, en Argentina veo un país de personas que han vivido esta historia, que han tenido un proceso económico, político y social bastante complicado y que se puede sentir en la calle, se puede sentir en lo chocante que parecen a veces el argentino cuando tú le vas a ofrecer algo y te dice, no, pero yo no quiero eso. Y tú dices, bueno, pero no tienes que ser tan grosero. Es que están absolutamente claros de lo que quieren y de lo que no quieren, ¿no? Y ya han pasado por una situación política que les ha dado un poco el esquema. Fíjense que a mí me preguntan mucho, me paran en la calle y me dicen, caray, mire, nosotros ¿será que vamos por el camino de Venezuela? Y yo le digo, bueno, que no todas las autopistas conducen aquí, perdón, que la autopista que te conduce a Mar del Plata no quiere decir que estés en ella, quiere decir que vas a Mar del Plata. Puedes bajarte un pueblo antes, o 10 pueblos antes, o 10 ciudades antes, o como lo veas, ¿no?
no por estar en la misma ruta con la misma situación quiere decir que van a parar en Venezuela. Hace falta muchas cosas para llegar allá. Hace falta, como le decía yo al principio, un barril de petróleo o un chorro de dinero muy grande, pero hace falta un líder político importante. Hace falta minimizar los sindicatos, que son un organismo de protesta que, aunque a veces plegados a la política, tienen vida propia y hacen fuerza hacia un lado. Entonces, a mí me pareció que Argentina tenía ciertas cualidades, y en el momento que yo me vine también estaba el presidente Macri, que se convirtió en un líder latinoamericano para impulsar un desarrollo que en efecto lo hizo, pero lamentablemente trabajó mucho por Argentina y descuidó a los argentinos. Eso es como yo lo veo, lo publiqué, lo dije y lo mantengo, ¿no? Creo que él descuidó un poco a los argentinos, y luego vino este gobierno que se dedica a los argentinos con mucho descuido en la Argentina. Pero el proceso migratorio es difícil. Migrar de su país es algo realmente complicado. Hay etapas que se viven, una etapa de sobrevivencia, una etapa de emergencia, en la que uno ni siquiera tiene ciudadanía, ni tienes papeles, ni tienes nada, no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada, y es realmente complicado reinventarse al estilo de lo que planteaba el poeta, el filósofo Alvin Toffler del siglo pasado, que decía que el analfabeta del siglo XXI no es quien no sepa leer y escribir, sino quien no sepa aprender, desaprender y reaprender. Eso nos toca vivirlo a quienes emigramos, ¿no? A quienes llegamos a otro país, a quienes dejamos todo. Pero también me gusta citar muchas veces, y cada vez que se habla de la migración, me gusta citar muchísimo a Charles Darwin en 1830, que dijo que no es el más inteligente ni el más rápido el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Pero realmente le digo, también lo debe conocer Duncan, bueno, Duncan está en Venezuela, pero todo el que ha salido y todo el que tiene amigos, familiares y conocidos que nos han visto cómo nos toca enfrentar, mire, es algo realmente difícil, es algo complicado, pero que vale la pena en la medida en que uno se dé cuenta de que está en el lugar exacto y en el momento exacto de vida para producir esos cambios, desde donde está. He tenido la oportunidad de ser invitado aquí a un par de universidades, a dar charlas y hablar sobre esto, hablar sobre la migración, pero hablar también de la problemática política que desde Venezuela se está irradiando en el mundo, no desde Venezuela, valga decir, pero que se ve hoy en día que es Venezuela de donde se irradia, pero que realmente, como lo hemos analizado en este programa, viene de muchos años y de sitios distintos. Uno no escapa a Rusia a esto mismo, no escapa ningún país del mundo a lo que está sucediendo, bueno, y estamos tratando de hacerlo desde el lugar donde estamos. Me parece, Argentina, sigo diciendo, es un país extraordinario que recibe a los inmigrantes con un amor increíble. No hay aquí ningún tipo de problemas con los venezolanos, por el contrario, nos reciben como propios a donde vamos. Una que otra situación se puede encontrar como ahí desadaptados y en todas partes del mundo, pero es un país que tiene muchas oportunidades y tiene muchas alegrías para quienes hemos decidido venirnos hasta acá. Pienso que es también una contraprestación, porque Venezuela por tantos años se presentó como un país donde se podría desarrollar cualquiera que llegase allá. Bueno, siempre fue algo muy lindo ver tantas nacionalidades en Venezuela, y hoy en día, bueno, en el mundo entero, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México, nos reciben. No obstante, la cantidad que somos y la problemática que significa a niveles de presupuesto, a niveles de escuelas, a niveles de hospitales, a niveles de todo, como estamos viendo que hasta en el propio Estados Unidos se le convirtió un problema al gobernador de Texas, bueno, y lo está mandando por allá para Nueva York y para Washington en autobuses tratando de desvincularse, pero bueno, a lo mejor es que no tiene la capacidad, no sabría yo decir que lo está promoviendo, ¿no? Pero la verdad es que sí hemos sido, por lo menos en Latinoamérica, hemos sido recibidos con un amor muy grande, y Argentina creo que se ha destacado también en eso, porque hasta sus leyes han sido modificadas para darnos cabida a nosotros. Ajá. Bien, gracias doctor por su revelación, ¿no? Que nos permite visualizar un poco lo que significa salir
más allá de las fronteras naturales. Pero vamos con otra visibilización similar, la del doctor Julio Zelaya. ¿Por qué en New Jersey, doctor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó, como dice la balada, ¿no? Por ahí, romántica? ¿Y por qué en el imperio, ¿no? Y si los anfitriones son tan buenos como los rioplatenses, como nos comenta el doctor Numa. ¿Usted siente esa identificación? ¿El gringo verdaderamente recibe bien al hispano? ¿Qué nos diría después de tantos años viviendo por allá? Bueno, le voy a explicar. Los americanos reciben a todo el mundo. Usted sabe que este es el país de todas las nacionalidades. Acá hay chinos, africanos, de todo el mundo, ¿no? Como hay pocos en otros países, ¿no? Pero mire, ¿por qué yo decidí viajar a Estados Unidos? Eso tiene un origen. En los años 80 campeaba el terrorismo en el Perú. Todos recordamos eso. Mis hijos estaban creciendo, los mayores ya estaban en la secundaria, y yo tenía temor de que cuando ellos salían a la calle pudieran tener la mala suerte de pasar al lado de un coche bomba y perecieran. Todo el mundo vivía con esa angustia. Yo era uno de ellos. Y así también tenía el temor de que si ellos ingresaban a la universidad, los convirtieran en terroristas, como les pasó a muchos amigos, que ellos no sabían que sus hijos estaban metidos en esas circunstancias, que eran parte de Sendero Luminoso. Yo recuerdo mucho una anécdota que me influyó bastante para mí, que un amigo llega un día y me dice, Julio, me va a buscar como abogado, y me dice, Julio, anoche ha venido la policía y se llevó a mi hijo. ¿Y te han dicho por qué y a dónde lo han llevado? No, simplemente lo sacaron nomás. Él es un buen muchacho, no hace nada, es tranquilo. Viene a la casa todo el día, está estudiando y todo lo demás. Y comenzamos a buscarlo por dependencia policial distintas. Fuimos a robos, por decir, ¿no? A robos, a homicidios, en fin. La única droga, hasta aladirando de drogas, por si acaso, nada, no estaba ahí. Nos faltaba solamente la DIRCOTE. Y le digo, nos falta solamente la DIRCOTE, pero terrorismo. No, me dijo que va a estar ahí, me dice. Bueno, vamos. Fuimos y efectivamente ahí lo encontramos. Y el capitán que lo tenía a su cargo me llamó a un lado, me hizo pasar y me enseñó el atestado. Un atestado voluminoso. Y este chico había participado en innumerables atentados. Entonces yo tenía que darles esa noticia a ellos, ¿no? Y le dije, mira, le digo, ¿sabes qué? Tu hijo lamentablemente está inmerso en un problema grande. Hay un atestado voluminoso que los indican a él como uno de los cabecillas de Sendero aquí en Lima. No puede ser, ellos se pusieron a llorar. Yo le dije, mira, lamentablemente yo no defiendo casos de terrorismo, te voy a recomendar a otro colega que sí lo hace, yo no. Y así fue. Y le recomendé a uno de mis amigos que estaban metidos en Socorro Popular porque se encargaban de defender a los terroristas. Ahí yo tenía algunos compañeros en mi promoción que estaban en Socorro Popular. Y otros que se fueron a la guerrilla, como Marta Guatay también, ¿no? De mi promoción. En fin, entonces todas esas cosas me hicieron pensar, me hicieron recapacitar. Y yo dije, tenemos que salir de acá. No se puede vivir. Y se presentó una oportunidad. La familia de la madre de mis hijos habían venido a Estados Unidos, a Nueva York, en los años 70. La mamá, los hermanos. Y la pidieron a ella. Y a ella le dieron la residencia. Y ella se fue con mis hijos. Y yo me quedé en el Perú. Yo me quedé y mis hijos llegaron a Estados Unidos y les fue muy bien. Se adaptaron al sistema. Los cuatro que tengo acá, porque me falta una que está en Perú, los cuatro son excelentes profesionales. Este país les ha dado esa oportunidad. El mayor es ingeniero de sistemas y trabaja en la ONU. La segunda es contadora y trabaja en una gran organización financiera. El tercero es ingeniero electrónico y él es uno de los que el jefe de sistema eléctrico que acaba de construir el nuevo
aeropuerto de La Guardia, y la última tiene 2 profesiones. Es enfermera y es educadora. Y ella decidió por la educación, porque dice que le daba mucha pena cuando los pacientes se morían en los hospitales, y ahora está enseñando, ¿no? Pero entonces, y yo me quedé en el Perú a hacer la lucha. Y yo luché contra Sendero Luminoso, no con armas, sino ideológicamente. Y en todo lugar donde yo me encontraba, así como esta tribuna, por ejemplo, ¿no? Que me permite expresarme. Yo hablaba ante la gente y les hacía ver la maldad que estaba cometiendo Sendero. Y por eso que a mí me amenazaron y 2 veces atentaron contra mi vida. Entonces mi madre, todo el mundo me decía, ándate, Julio, con tus hijos, ya no, te van a matar acá. Y mis hijos también me dijeron, papá, te vienes para acá. Y me fui. Esa fue una de las razones, ¿no? Y me vine acá a Estados Unidos, y aquí me di, además que yo quería, ya tenía 2 nietos y no los conocía. Así como amigo Numan también, que se fue por su nieto, igualito me pasó a mí. Yo dije, ya quiero conocer a mis 2 nietos que ya tengo. Y vine y me quedé. Y bueno, por lo menos ustedes han tenido la suerte que fueron a un país donde el habla es la misma. Pero acá, al principio, que yo no hablaba en inglés, y aún así, a pesar del tiempo que tengo, todavía no lo domino perfectamente, ¿no? Me tuve que adaptar a esta vida, a coger lo que había. No podía ejercer reinventarme, no podía ejercer la carrera de Derecho, en fin. Tuve que hacer muchas cosas. Bien, pero, doctor. Gracias también por su ¿sí? revelación. Nos permite tener esa visibilización que nuestros jóvenes deben escuchar principalmente. Sí, y vamos a escuchar por qué Duncan se quedó y se queda, ¿no?, en Venezuela, contra viento y marea. Y como él mismo decía, ¿no?, hace falta también la lucha interna, hace falta también quedarse, ¿no?, para poder desde adentro tener una visión quizás un poco más acertada de lo que sale afuera. Muchas veces como que ya se está viviendo la revolución bonita, ¿no? Ya se ingresó, dicen algunos, a esa etapa, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues las razones por las cuales Jorge, seguramente habrás sido tentado en algún momento de irte para el extranjero, ¿o no? Te lo voy a decir sinceramente. Yo he sido un viajador empedernido, he estado en distintas latitudes, Asia, Europa, Latinoamérica, desde joven. Pero yo aquí tengo mi familia. Tenía a mi papá, que partió hace 4 días. Tengo a mi mamá, mi hermano. Tengo mis cosas aquí, mis empresas, mi oficina, mi casa. Y yo siempre a mí me gusta ser planificado en mi vida. La migración me parece como que un umbral que por lo menos no me apetecía. Yo considero que tengo mucho arraigo en Venezuela y aquí sigo. Pues. Y igual, he seguido viajando. Yo estuve hasta en China hace un par de años y cada vez que estoy afuera me doy cuenta por qué tengo que vivir en Venezuela. Sonará paradójico, pero esa ha sido mi conclusión. Pues. He estado en situaciones difíciles. He protegido amigos que han estado contra esto. Lo he hecho, ¿ok? Numa lo sabe. La batalla yo la doy de frente. Yo en eso sí soy un poco más obstinado. Pero no me voy a Venezuela. Tiene que ser algo muy, muy trascendente para yo tomar esa decisión. Creo que nosotros no debemos obviar y tratarnos de hacer la vista gorda de la situación. Yo doy clase en 3 universidades actualmente. Tengo dando clases universitarias del año 2003. 2003 en la Santa María, 2008 en la Escuela Nacional de Hacienda Pública y en la ULAC en el 2015. He sido graduado en 5 o 6 universidades distintas entre mis estudios de pregrado y posgrado y tengo arraigo con todas las instituciones. Entonces, para mí no ha sido fácil y he preferido dar la batalla desde adentro que irme. Bien, ya ustedes han visto el panorama de nuestros distinguidos próximos aquí en la ciudad de Lima, en noviembre, de nuestra
Fundación Universidad Hispana, y nos alegra de contar con esas experiencias tan identificadas con la actualidad, ¿no? Actualidad de lucha, de entrega, de no estar esperando que alguien te resuelva la vida, sino que tú seas el que vayas a enfrentar los desafíos y encuentres la felicidad sanamente, ¿no? Con actitudes positivas, con buenas prácticas profesionales, ¿no? Y lo más importante, con la esperanza de que todo en algún momento pues pueda llegar a una visibilización estándar, ¿no? En América Latina, de encontrar este tipo de experiencias difundidas por los medios de comunicación, y no que los que ocupen las principales planas de información pues sean personajes nocivos para la salud de nuestros jóvenes en especial. Bueno, ha llegado el momento de decirles hasta la próxima. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión Canal 11 en Huancayo. Les agradecemos y ya los vamos a tener más adelante. Esta simplemente ha sido su primera participación. Ya hemos tenido, por ejemplo, al doctor Zelaya en otras ocasiones, seguramente al doctor Numa, a Duncan también. Y en el mes de noviembre pues lo veremos aquí en la ciudad de Lima, ya sea virtualmente o presencialmente estarán en lo que va a ser nuestra distinción honoris causa 2022. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad, y como decía Antonio José Sucre, otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo a todos. Un abrazo, amigo Numa, Duncan. Un placer conocer. Fuerte abrazo, hermano. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz.